Les daremos unos minutitos para que ingresen sus compañeros. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita. Vamos a... A ver, hoy es 30, ¿no? 30. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a llamar lista mientras terminan de ingresar todos, para aprovechar el tiempo. Nayeli está, Ricaldes. Noelia Andia. Yesenia Catherine. Itzel Valderrama. Ya. Neisa Carel. Ya. Jorge Enrique Bustamante. Presente, Lice. Ya. Adrián Camacho. Camacho está. Jaime Chávez. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Jessica Delgadillo. Presente, Licen. Ya. Mili Díaz. Juani García. Deina Patricia. Presente, Licen. Ya. Ailén Inés. Presente, Licen. Ya. Janet Gutiérrez. Noelia Guzmán. Presente, Licen. Ya. Geraldine Jiménez. Presente, licenciado. Ya. Karen Marca. Presente, Licen. Ya. Wilber Marcel. Leticia Ramos. Presente, Licen. Ya. Bianca, Anaí Bianca Ruiz. Presente, Licen. Ya. Luis Fernando Sandoval. Presente, Licen. Ya. Marifer Tapia. Presente, Licen. Ya. Tania Titi. Presente, Licen. Ya. Giovanna Valencia. Presente, Licen. Ya. Somalia Ventura. Presente, Licen. Ya. Ana Yasmín. Presente, Licen. Ya. ¿Alguien que ha ingresado tarde a la clase, jóvenes, para actualizar? Yo, Licen. Ya. Yo también, Nair- Licen. Tu apellido es Ricaldes. Sí, Licen. Gabriela Nairi Ricaldes es. Sí, Licen. Tu primer apellido es Ricaldes. Sí, Licen. Pero no es en la lista, recién has ingresado. Ah, no, aquí arriba está, sí. Ricaldes está como número 1 había estado. ¿Ya quién más? Yo más, licenciado. Yo, Licen.
Borges Solís. Solís. Borges Solís, lice. Ah, Borges Solís. Ah, ya. Karel. Ya, listo, está bien. ¿Quién más? Marce Colque Wilber, licenciado. Ya, está bien. Gracias. ¿Dónde estás? Wilber, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya. Díaz. Sí, Meili Díaz. Meili Díaz. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vale, están faltando 1, 2, 3, 5. Están faltando. Ya. A ver, vamos a avanzar a la parte de... Bueno, esto es lo que habíamos hecho. Vamos a hacer presentaciones gráficas y en el próximo Zoom vamos a hacer un ejercicio. Vamos a repetir nuevamente todo lo que hemos hecho. Un ejercicio, pero bien completito. ¿Sí? En el segundo Zoom vamos a hacer eso. Vamos a, y esa va a ser como pregunta de examen, va a ser ese ejercicio que hagamos. Ya, una pregunta de examen. Entonces, bien completito está eso, ya, y lo vamos a hacer en el próximo Zoom. O sea, de cero nuevamente, paso por paso, vamos a ir haciendo. ¿Ya? Para que lo tengan así, es un ejercicio resuelto. Bueno, la anterior clase habíamos visto de las frecuencias relativas simples y las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? A partir de entonces habíamos dicho que tiene esta fórmula frecuencia relativa simple, ¿sí? Y la frecuencia acumulada es esta. Pero les había dicho también que es mejor mecanizarnos en esto y hacer todo, ¿ya? A ver, por ejemplo, esto, ¿cómo llenábamos esto? Ya sabemos, esto se llena, esto, vamos a volver a hacer esto. Hoy vamos a hacer en el segundo Zoom, vamos a volver a crear todo esto, porque se supone que no tenemos todo esto y tenemos que construir la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos que llenar esta tabla. Eso lo vamos a hacer con otro ejercicio, ¿ya? Con otro ejercicio lo vamos a hacer eso. Por lo tanto, entonces, esto ya hemos hecho la anterior clase y vamos a repetir, ¿ya? Por ejemplo, esto se llama frecuencia absoluta simple, ¿sí? Esto se llama frecuencia absoluta acumulada. Estas son las frecuencias relativas, simple y acumulada. Habíamos dicho que estas dos columnas las podemos expresar en forma porcentual, ¿sí? Y estas otras dos columnas es en número en este caso de niños, ¿sí? Porque son la edad de niños, ¿no es cierto? ¿Y cómo llenábamos esto? Decíamos que siempre es igual a eso, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser 5. 5. ¿No es cierto? Es 5. Estos 5 más estos 6 me va a dar 11, ¿no? ¿Sí? Estos 11 de aquí más estos 9 me va a dar 20, ¿no es cierto? Estos 20 más estos 7 me va a dar 27. Finalmente, estos 27 más estos 3 me va a dar 30. ¿Sí? Y de esa forma hemos llenado. 30 es igual a 30. ¿Sí? Después de estas columnas, ¿cómo llenábamos? Dividiendo. ¿Sí? Estos 5 se dividen entre el total, siempre entre el total. 5 dividido entre 30, 0,17. 0,16, 6, 6, 6, 6 sale. Redondeado al segundo decimal, 0,17. Después, estos 6 de aquí, lo voy a dividir entre 30, va a ser 0,20. Paso para este otro de aquí, 9. Estos 9 voy a dividir entre estos 30, 0,30. ¿Sí? Estos 7 lo voy a dividir entre estos 30, me va a dar 0,90. O diré 0,23. Finalmente, estos 3 voy a dividir entre estos 30, 0,1 me va a dar, o 0,10, que es lo mismo. ¿Sí? Listo. Y para verificar eso que esté bien, la suma de esto me tiene que dar 1. ¿Sí? Siempre 1, es una norma, es una regla, es una propiedad, si quieren, ahí está. Si se fijan aquí dice, si sumamos todas las X, las H minúsculas subí, las H minúscula, aquí me está diciendo eso siempre tiene que ser 1, me está diciendo, es una regla. ¿Sí? Entonces yo sumo esto,
todas estas H's minúsculas, todo esto me va a dar 1. ¿Y cómo qué? Está dando 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Está dando 1. Bueno, una vez que esto hemos llenado esta columna, dividiendo, cuidado, el error que siempre cometen jóvenes, esta columna de aquí, como estos dos son 5, entonces lo que estoy haciendo es dividir estos 5 entre estos 30, ¿no? Sí, entre estos 30 de aquí abajo. Y me va a dar 0,17. Después tengo que dividir estos 6, ¿no es cierto? Así es lo que he hecho. 6 dividido entre 30. 0,37. 9 dividido entre 30. 0,67. Y así sucesivamente. El error común que cometen los estudiantes en el examen, agarran, como estos dos, este es igual 5 aquí, creen que se dividen con esto. ¿Qué hacen? 5 dividido entre 30, 0,17. Después, ¿qué hacen? 11 dividen entre 30. Después, 20 dividen entre 30. Y eso está mal. No se hace con esta columna. Se divide aquí. Esto dividido entre el total. Cada uno de estos entre el total. De ahí sale esto. ¿Sí? Porque si yo divido, por ejemplo, 11 dividido entre 30, 20 dividido entre 30, la suma de esto va a ser 1.2, 2.8, va a salir mayor a 1. Entonces ahí ya tienen que darse cuenta que está mal. Es 5 dividido entre 30. 6, estos 6 de aquí, dividido entre 30. Y de esta forma lleno toda esta columna. ¿Ya? No cometan ese error. Bien, una vez que hemos llenado esto, se supone que esto no tengo. Sí, se supone que eso no hay. ¿Ya? ¿Y cómo lleno esto? A partir de esta columna. Exactamente lo mismo que estas N's, que esta N mayúscula, solo que con la columna de H's. Por lo tanto, esto siempre va a ser igual, estos dos. Entonces, 0, ¿cuánto sería aquí? 0.17, ¿no es cierto? Entonces, como he llenado esto, 5 más 6, 11, igual hago esto. 0,17 más 0,20, 0,37, ¿no es cierto? 0,37. Ahora este 0,37 voy a sumar a estos 0,30, me va a dar 0,67, ¿no es cierto? Ahora estos 0,67, con maquinita ustedes pueden hacer, ¿no? Esto, con maquinita de calcular, para no equivocarse. Ahora es 0,67 más estos 0,23, exactamente va a dar 0,9 o 0,90. ¿Eh? Estos 0,90 más estos 0,10, 1. Listo. Este 1 siempre tiene que ser igual a esto. Este valor tiene que ser igual a este valor. Listo. Y a partir de eso hacemos las interpretaciones. ¿Sí? Respondemos los incisos. Por ejemplo, aquí dice qué significa H minúscula sub 2. H minúscula sub 2. Esto es H minúscula sub 1. Esto es H minúscula sub 2. Ya sé que esto tengo que multiplicar por 100. Esto es 0,20 para ya interpretar. Si yo multiplico por 100 esto, digo 0,20 por 100, 20%. El 20% de los niños tienen edades de 4 a 5 años en el intervalo. Y ahí está la interpretación. ¿Ya? Esto hemos hecho en la anterior clase. Estamos siguiendo. Vamos a volver a hacer esto, pero con otro ejemplo. H mayúscula sub 3. H mayúscula sub 3. H minúscula sub 1, H mayúscula sub 2 y H mayúscula sub 3. Esto ya sé que tienen que multiplicar por 100. Si multiplico por 100, 67%. El 67% de los niños tienen edades de 1 a 7. ¿No es cierto? Diferente a esta columna. Esta columna se interpreta en los intervalos, en cada uno de estos intervalos, dependiendo de qué pide. Mientras que estas acumuladas es del origen a donde pide, como en este caso. Pide a esta altura pide que es 0,67. Es H mayúscula sub 3. Por 100, 67% de los niños tienen edades de 1 a 7 años. Listo.
Ya está interpretado. ¿Cierto? Bien, continuando. En esos dos, licenciado, multiplicado por 100, ¿no ve? Claro, en esas columnas, jóvenes, esto siempre hay que multiplicar por 100, porque lo vamos a expresar en porcentajes. ¿Sí? Cada uno de esos son porcentajes. Por eso se llaman frecuencias relativas, se llama, ¿ya? Esto estamos interpretando en número, ¿no? Estas dos columnas. Número de niños, ¿no? Son número de niños. Estos ya son porcentajes, pero para eso tenemos que multiplicar por 100, ¿no es cierto? Cada una de esas cosas. En algunos libros, jóvenes, esta H minúscula así está. Por 100 está así, ya está multiplicado por 100. Entonces, así está en algunos libros. H minúscula, bueno, aquí se ha vuelto mayúscula. Así, H minúscula, por 100 está así. Entonces, aquí ya no es 0,17, sino que ya está multiplicado por 100, 17%, así está. Esto, 20%, ya está en porcentajes, ¿sí? Así, porque aquí dice H sub I por 100, ya lo está multiplicando. También pueden hacer así, no hay problema. Pero yo siempre lo dejo así, en proporción. Ya, así, H sub I, y esto 0,17 nomás, ¿sí? Ya para interpretar lo voy a multiplicar por 100, ¿sí? Ya para interpretar. Esto 0,20. 0,20. Listo. Y así en proporciones nos vamos a dejar esto. Pero ya tienen que saber que eso hay que multiplicar por 100 para interpretar. ¿Cómo qué? Si se fijan, aquí está todo multiplicado por 100, ¿no? Bien. Ahora, si yo les pregunto, a ver, ustedes van a decir, ¿qué porcentaje de niños tienen edades hasta los 5 años? ¿Qué porcentaje de niños tienen edades hasta los 5 años? Vale decir, hasta ahí. El 37%. Correcto, ¿no es cierto? Correcto, el 37%, ahí está. Esto multiplicamos por 100, 37%. ¿Sí? Y así sucesivamente. A ver, ahí está, ¿no? 0,37, yo he hecho más detalladamente aquí. ¿Sí? Las interpretaciones que estoy poniendo aquí son bien detalladas. ¿Qué porcentaje de niños tienen edades por encima de los 3 años, dice? Por encima de los 3, vale decir, los que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué porcentaje de niños tienen edades por encima de 3, hasta el último? 87%. Correcto. ¿Y de dónde ha salido eso? De la suma de estos 4, ¿no es cierto? Y se los he puesto también detalladamente ahí, ahí está. 0,20 más 0,30 más 0,23, 83, 0,83 por 100, 83%. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho en la anterior clase. Lo que nos faltaba hacer son las representaciones gráficas. ¿Hemos hecho las gráficas? En eso estábamos. En eso, ¿no es cierto? Bueno, en este Sí. documento está aquí las representaciones gráficas. ¿Ya? Pero yo tengo otro documento de esto que están las representaciones gráficas. Creo que ya habíamos hecho, creo, una, ¿no? Diagrama de barras. Estamos. Esto, correcto, correctísimo, correctísimo. Diagrama de barras habíamos hecho. Sí, ahí está. Habíamos dicho que una buena representación gráfica ayuda de manera sencilla, ¿sí?, a explicar el comportamiento de un conjunto de datos. Como por ejemplo, yo de una manera sencilla de este estado civil, ¿sí?, de este grupo de 65 trabajadores, ¿sí?, que tienen estos atributos, como ser casados, solteros 25, divorciados y así sucesivamente. Esto yo puedo también presentarlo en un gráfico, ¿sí? ¿Y cuál es ese gráfico? Es el diagrama de barras que hemos hecho el otro día. Entonces ahí están casados, solteros, divorciados, viudos. ¿Cuántos casados había habido? Si yo veo hasta dónde sube esto, a la altura de 30. Como dice aquí, número de trabajadores, 30 trabajadores son casados, ¿no es cierto? Después, solteros voy, ¿cuántos son? De acuerdo a la tabla, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué me dicen los solteros? Aquí me están diciendo que son 25, ¿sí? Entonces voy a la tablita y solteros voy a levantar una barrita hasta la altura del 25 y voy a decir que hay 25 solteros. Y así sucesivamente. ¿Cuántos divorciados? 10 divorciados porque está a la altura del 10.
¿Cuántos viudos? 5 viudos. ¿Cuántos de unión libre? 15 habían sido o son de unión libre, ¿no es cierto? Entonces, esto es una forma de representar un conjunto de datos, ¿ya? Este diagrama de barras se lo presenta con mayor frecuencia para variables cuantitativas, como que este estado civil es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, ahora vayamos a ver los histogramas de frecuencias. Esto se da más para variables cuantitativas y distribuciones de tipo 3, dice. Cuando están en intervalos, ¿no? El mismo ejemplo que acabamos de hacer hace rato, ¿ya? Vamos a hacer con ese mismo ejemplo. Porque edad de niños y número de niños, y ahí está, el ejemplo de hace rato. Esto lo voy a graficar. Ese conjunto de datos lo estoy representando en una tabla aquí, ¿no? Sí, lo he resumido porque esto no teníamos nada aquí. Sí, no había nada. Pero hemos tabulado, ¿no? Hace 2 clases, creo, no me acuerdo bien. Hemos tabulado, hemos construido estos intervalos, hemos hecho su tabulación. ¿Sí? Y nos ha dado esto. Ahora esto que está en una tabla, en un cuadro resumido, porque son 30 niños. ¿Sí? La sumatoria de esto me da 30. ¿No? Entonces, lo voy a hacer en un histograma de frecuencias. Voy a graficar un histograma de frecuencias. ¿Y cómo graficamos el histograma de frecuencias? Sencillo. A ver, ¿se fijan? En el eje vertical va a seguir estando la n. ¿Sí? En el eje vertical. Como en este caso, ¿no? Aquí está la n, el número de trabajadores. ¿Sí? En este eje vertical. Pero como esta tabla me dice número de niños, n, entonces seguramente en mi gráfica yo voy a poner aquí n, ¿no? Número de niños. ¿Ya? Entonces, y en este eje horizontal va a estar los intervalos. ¿Ya? Vale decir la edad de los niños. ¿No? XUI menos 1, XUI más 1. Esto de aquí, ahí está XUI menos 1, XUI más 1. Entonces estoy viendo que empieza en 1 y va aumentando 2, 2, 2, ¿no es cierto? Empieza en 1. Entonces voy a poner 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11. ¿No? En el valor máximo va a terminar, porque la tabla me dice eso, ¿no? Ahí está, el valor máximo es 11. ¿Sí? Y listo, ¿qué hago? Entonces digo, fíjense, entre 1 y 3 años, ¿cuántos niños hay? 5, ¿no? Entonces voy a ir aquí, ahí está, entre 1 y 3 años, ahí, entre 1 y 3 años, ¿cuántos niños hay? Hasta la altura de 5, ¿no? Y voy a construir un rectángulo. A estos rectángulos en estadística se lo llama histogramas. Este es un histograma. De 1 a 3, de 1 a 3, si yo marco puntos suspensivos aquí, 5 niños, ¿no? Hay 5 niños, porque esto es número de niños, ¿no? Y listo. Ahora para el segundo caso, dice de 3 a 5, en este caso de 4 a 5, entonces siempre he puesto aquí una abertura ahí, entonces de 3 a 5 ustedes van a graficar así directamente otro rectángulo, que es este, ¿sí? Y había habido a la altura de 6. Y así sucesivamente, ¿no? De 7 a 5, de 7 a 5, ¿cuánto se eleva? 9, ¿no? 9. Entonces voy a ir y a la altura, fíjense, a la altura de 9. Otro rectángulo, ¿no? Hasta abajo. ¿Sí? Ahí está. Otro. Entonces son una serie de rectángulos. Por ejemplo, al final, de 9 a 11, voy a la tablita y está de 9 a 11, 3 había habido, ¿no? 3 niños. En este caso de 8 a 11, de 10 a 11 sería, ¿no? Entonces, ahí está, 3 niños. ¿No? Entonces, son unos rectángulos, ¿sí? Una serie de rectángulos que se elevan a partir de la variable hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí está. Si yo hago puntos suspensivos aquí, ¿dónde va a ir a dar? Seguramente va a ir a dar en estos 3, ¿no?
Listo. Entonces a esto llamamos histograma de frecuencias. Se supone que todo lo que está por debajo, todo lo que está de azul en este caso, todo lo que está por debajo de estos histogramas es el 100% de los datos, ¿sí? Si hablamos en porcentaje. O si yo sumo estas cantidades, tienen que ser 30 niños, ¿no? Porque si sumo esto, son 30 niños, ¿no? Clasificados de acuerdo a esta edad. ¿Sí? Entonces, a esto llamamos histogramas de frecuencias. ¿Ya? Esto se llaman histogramas de frecuencias. Bien, es otro gráfico, aquí les he puesto histograma de frecuencias. Entonces, otro gráfico de uso común. ¿Ya? Pero para distribuciones de tipo 3, cuando está así, aquí, como esto, en intervalos. Entonces, el gráfico es esto. ¿Ya? Todos esos documentos que estamos mandando siempre van a tenerlo en el Moodle, ¿no? Va a estar en el Moodle. Bien, entonces a eso llamamos histograma de frecuencias. ¿Sí? Histograma de frecuencias. Ahora, el otro gráfico es el polígono de frecuencias. Ahí está, polígono de frecuencias. Y en esta parte teórica estoy diciéndoles que se tiene que buscar los puntos medios de las partes superiores de cada histograma. Si yo tengo este histograma, jóvenes, entonces yo puedo graficar fácilmente el polígono de frecuencias. ¿Y cómo grafico? Dice los puntos medios de cada histograma. Por ejemplo, de este primer histograma, que es este rectángulo, ¿sí? Es este rectángulo. Su punto medio de la parte superior de este rectángulo es esto. Ahí es. Donde está el puntero. ¿Se llegan a divisar el puntero, jóvenes? ¿De rojo está? Sí, 2.5. Sí, Lisa. Se llega a ver el punterito ese, que está de rojito, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Ahí. Entonces, ese sería el punto medio de la parte superior de este histograma o de este rectángulo. ¿Sí? Entonces, yo puedo marcar un punto ahí. Con mi lapicero agarro o con mi lápiz marco. ¿Sí? Voy a este otro histograma, a este de aquí, donde dice el 6, ¿no es cierto? Entonces, su punto medio de la parte superior es esto. Entonces, marco ahí con un lápiz o lapicero, marco puntos. Igual aquí, de este otro histograma largo, su punto medio de la parte superior es esto. ¿Sí? Punto medio de la parte superior de cada histograma. Igual de este histograma de aquí o de este rectángulo que hay aquí, su punto medio de la parte superior es esto. ¿Sí? De este último, de este pequeñito, su punto medio de la parte superior es esto. ¿Sí? Entonces he marcado los puntos aquí arriba. ¿Sí? En todos los rectángulos. Y dice, mediante líneas rectas, unir estos puntos. Entonces yo tengo este punto y tengo este otro punto. Entonces voy a agarrar y voy a unir estos puntos mediante líneas rectas. Agarro una reglita, agarro una regla y uno estos dos puntos. ¿Sí? Así, por ejemplo, a ver, voy a intentar hacerles. Esto me perjudica. Ahí está. Tengo este punto de aquí arriba, entonces con una reglita agarro y trazo así. Así. Ahí está. ¿Se fijan? De este punto a este punto hago una línea. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. De este punto aquí está el punto medio de la parte superior, subo entonces. Agarro una reglita y trazo esto. ¿Sí? Aquí arriba. Así, con una regla así. Después bajo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso se llaman polígonos y está hecho aquí. Yo ya le tengo esa gráfica. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí está. Este punto he unido con esto. Después he subido hacia arriba.
Ahí está, de aquí, he subido aquí, de aquí he bajado a los puntos medios, de aquí a este otro punto medio con una reglita y al final he cortado con este eje horizontal. Entonces, toda esta línea de negro se llama polígono de frecuencias, que es otra gráfica también. Por eso les he puesto ahí está con flechita, la línea negra, a eso se llama polígono de frecuencias. Y esto se traza con mayor facilidad cuando a partir de los histogramas que tenemos. ¿Sí? A partir de los histogramas. A partir de estos rectángulos de aquí, ¿sí? Yo puedo trazar. ¿No? Ahí está. Eso sería el polígono de frecuencias. Eso. ¿No? Pero si yo no tengo esos histogramas, es medio complicado. Es medio complicado. Entonces, a partir de esos histogramas, yo puedo, ¿sí? Graficar, como les acabo de decir, puntos medios, ¿sí? Y mediante líneas rectas unimos esos puntos y ahí tengo el polígono de frecuencias. ¿Sí? Ahí está el polígono de frecuencias. ¿Ya? Después tenemos este último gráfico, que es el gráfico sectorial o circular, también se llama. Gráfico sectorial o circular. Y que consiste en representar el 100% de los datos en ángulos iguales, o que dividan en ángulos de cuyos 360 grados se dividen en ángulos proporcionales. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este diagrama circular o sectorial? Es una gráfica de esta naturaleza, ahí está. Todo esto es un círculo, ¿no es cierto? Por eso decimos que es gráfica circular. ¿Sí? También llaman pie, ¿no? Torta llaman. ¿Sí? Entonces, yo tengo, esto se utiliza también para este tipo de variables. Por ejemplo, el género del encuestado, del trabajador en este caso. El género del trabajador me está diciendo que hay de sexo masculino 25 y de sexo femenino 75. Hipotético esto, ¿ya? Yo no he inventado esto. Entonces, sumo esto, me da 100 trabajadores. Y si yo saco sus porcentajes de esto, sus H si quieren, yo ya los he puesto aquí, 25 entre 100 por 100, 25%. 75 dividido entre 100 por 100, 75%. Ya son sus porcentajes de esto. Ahora, ¿cómo estos porcentajes puedo llevar a un gráfico circular? Ahí está. 25% son de sexo masculino, dice, ¿no? Entonces yo voy a la gráfica circular. Ahí voy a la gráfica circular. Todo esto lo que está aquí es el 25%. ¿Sí? Todo esto. Entonces son de sexo femenino, dice, o diré masculino. 25%. Y todo lo que está aquí a este otro lado, todo lo que está aquí afuera, es el 75%, ¿no es cierto? Y son de sexo femenino, 75%. Entonces podemos expresar en forma de porcentaje, ¿no es cierto esto? Y aquí, si quieren, podemos poner 75% aquí. No me está saliendo, ¿eh? Vea. Mejor que quede nomás ahí, ¿no? 75% hacia afuera. Ahí está. Entonces todo esto de aquí, esta área, es el 75%. Y toda esa pequeña área que está con negro aquí y aquí, toda esa pequeña área es el 25%, ¿no es cierto? Porque sumado el 25 más el 75 me da pues el 100%, todo lo que está en el círculo, dentro del círculo, es el 100% de los datos. ¿Ya? Dime, Elaine. Dice, para sacar esto, vamos a necesitar ayuda de un transportador, ¿no? No sé, si están haciendo en cuaderno así, podría utilizar transportador, ¿no es cierto? Porque en el transportador están los grados incluso, ¿no? ¿Recuerda? Sí. Los grados. Es que no nos vamos a complicar. Lo que aquí estamos poniendo es directamente un gráfico circular, ¿ya? Entonces ustedes con una moneda o una cosita grande pueden hacer. Se puede trabajar con transportador,
¿sí? Ahí están los grados en los transportadores. Por ejemplo, este 25% representa 90 grados, ¿no es cierto? Porque de aquí, si empiezo aquí en 0 grados, todo esto sería hasta aquí, sería 90 grados aquí, ¿no? Aquí 180 grados, todo esto, la mitad. 50% es todo esto, la mitad, y aquí está 180 grados. Si yo voy a esta otra parte, aquí está 270 grados. 270 grados más 90, aquí los 360 grados, ¿no es cierto? Porque todo lo que está aquí alrededor de esto, de esta circunferencia, son 360 grados. No nos vamos a complicar con eso, ¿ya? Porque esto al final no es clase de matemática, ¿sí? Pero necesitamos hablar de porcentaje de esas cosas, ¿ya? Entonces, grados aquí hay 90 grados, 180 grados, no nos vamos a complicar, ¿no? Ustedes agarran, si digo, por ejemplo, si les digo el 50% de todo este círculo, La mitad. sería la mitad, ¿no es cierto? Una raya tendría que haber aquí. Si hubiesen, por decir, 50 hombres y 50 mujeres. 50% hombres, 50% femenino. Entonces, el área tendría que ser de aquí a aquí, ¿no es cierto? Todo esto tendría que ser la mitad, ¿sí? Ya, entonces no nos vamos a complicar con grados, cómo se puede, porque es un poquito más matemático, por decir, estos 25%, ¿cuántos grados corresponde? Con regla de 3, ya, ¿no? Pero lo único que le estoy queriendo decir es que esto se puede hacer con transportador, con compás también incluso, pero no vamos a entrar a eso. Tenemos que hacer muchas cosas todavía, ¿ya? Entonces no vamos a un poquito meternos a grados así y hacer con transportadores esto, ¿ya? Entonces lo único que les estoy diciendo aquí, que les lo estoy ilustrando, cómo es el gráfico sectorial o circular. Es así, ¿sí? Todo esto lo que está en el círculo es el 100% de los datos. Y esta partecita de aquí, de esta torta, pie también creo que llaman, sí, esta gráfica circular, está el 25% aquí y el 75% en todo esto. ¿Ya? Bien, ese sería el último gráfico, ¿sí? Bien, esto lo vamos a volver a hacer algunos gráficos en algunas prácticas, vamos a volver a explicar esto, ¿ya? El gráfico, especialmente del histograma y el polígono de frecuencias. Bien, jóvenes, en el próximo Zoom vamos a hacer un ejercicio bien completito, desde cero nuevamente. ¿Cómo tienen que hacer su examen? Desde el principio, desde la tabulación hasta ir interpretando, ¿ya? Vamos a construir esta tabla de frecuencias, Vamos a ir a hacer bien completo esto, ¿ya? Un ejercicio vamos a volver a repetir. ¿Por qué? Ya les he dicho, ¿no? Esto es una pregunta de examen, lo que vamos a hacer en el próximo Zoom. Y no es complicado, pero no hay que equivocarse, ¿no? Es fácil también de equivocarse. Especialmente al tabular, bien fácil es equivocarse. Por eso les he dado una variable diferente. Ya, vamos a ir a buscar con calma, vamos a hacer. Ya, entonces, me van a esperar un momentito, por favor, para que se grabe este Zoom, porque tarda unos 3, 4, 5 minutos, dependiendo cómo es el internet, ¿no? Y se graba este Zoom. Entonces, yo después termina de grabarse este video y les mando el nuevo link, ¿ya? Para hacer ejercicio. Por favor, todos, ojalá que estén todos, porque voy a empezar de cero a hacer un ejercicio. ¿Ya? ¿Alguien ha llegado tarde? Creo que había algunos que estaban ingresando un poco tarde. Por favor, para actualizar la listita está. ¿Quién es? Tenemos menos de un minuto. Sí, dígame. Diga el nombre. Gutiérrez Arias Janetni. Gutiérrez. Gutiérrez, ya, listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Se nos va a cortar el Zoom, jóvenes? ¿Nadie más? ¿Todos están en la lista? Ya. Entonces, me espera un minutito, por favor, y les mando el nuevo link para reingresar nuevamente. ¿Ya? Hasta dentro de un minutito, por favor, jóvenes.